entonces es terminar con la parte de almacenamiento y organización de archivos. Bueno, entonces les decía que lo último que habíamos visto entonces era el factor de bloque. ¿Qué Profe, significa? ¿le puedo hacer una consulta? Sí, decime. Ahí cuando usted nos dio el trabajo en bloques, nosotros también teníamos los interbloques. Los Ajá. interbloques a mí no me quedó muy bien en claro cuál era. ¿Era la parte que se dividía? O sea, que Es había entre espacio de bloques. exactamente, Ah, es una división que existe eh, en el disco para diferenciar los bloques uno de otros. En general no es tanta la diferencia, no es tanto el peso que tiene, digamos, en comparación al peso útil del bloque, pero sí existe eso. Está con diferente información. Obviamente en los ejercicios que le di estaban muy simplificados, pero después si tenemos tiempo, si lo encuentro ahora, se lo muestro en la página de Seagate. Ahí tienen información, por ejemplo, de lo que puede llegar a ir en el interbloque. ¿Sí? Profesor, perfecto. una Sí, consulta. sí. Eh, el interbloque, entonces, es lo mismo que en el libro huecos entre bloques, ¿no? Porque lo pone con otro nombre. Exactamente. Sí. Bien, Sí, ojo perfecto. que por ahí también se puede, no sé si por ahí en alguna parte del libro hace referencia a los desperdicios. No es eso. Acá estamos hablando de información que sirve para separar un bloque de otro. ¿Ok? Esa es Perfecto. su utilidad, digamos. Por eso cuando nosotros... Pero Sí. esa parte no se puede utilizar, sería. No, por eso cuando ustedes, por ejemplo, el salón mencionó, pero ya que estamos, cuando corregí algunos de los ejercicios, cuando se les pide la velocidad de transferencia, además solo tienen que considerar la parte útil, porque en realidad, por más que barra esa parte cuando esté tomando los bytes, ¿sí? Esa parte no se cuenta, digamos, ¿sí? Porque lo que interesa son los datos en sí que sirven al usuario. ¿Ok? Entonces, sí o sí, toman creo que eran 512, a ver, esperen que me fijo. Sí, 512 bytes. 512 para calcular la velocidad de transferencia, ¿sí? Eh, pero para la velocidad rotacional sí van a necesitar, la velocidad rotacional es de todo, es decir, no tienen que sacar nada allí porque es el tiempo que tarda en dar una vuelta al disco. ¿Ok? Así que bueno, de todas maneras, en la velocidad, en el retardo rotacional no se contemplan los bytes ni nada de eso, ¿sí? Pero bueno, para no perder tanto tiempo ahora, después en todo caso vamos a la sección de repaso y de preguntas. Lo que les decía, esto último nada más, habíamos visto el factor de bloque. ¿A qué nos referíamos con factor de bloque? El factor de bloque es 3, perfecto. ¿Por qué? Porque es la cantidad de registros que entran enteros en un bloque. ¿Sí? Entonces, el factor de bloque es la cantidad de registros enteros que entran, completos, que entran en un bloque. Entonces, ahí abajo tienen la fórmula que ya la habíamos explicado y está en el video, ¿sí? Y el desperdicio, que es la parte vacía, que está sobre el final, que ustedes ven acá, ¿sí? Que justamente es lo que nos va a sobrar en cada bloque y nos aprovecha, sobre todo si tenemos qué tipo de, de organización, una organización de registro no extendido, ¿sí? Que ahora vamos a ver. Entonces, esto era lo último que habíamos visto y donde vamos a retomar y vamos a hacer un ejercicio que ya no se los quise plantear durante la semana para no enviarles tantos ejercicios, ¿sí? Pero sí lo van a hacer ahora. ¿Ok? Bien, y con respecto a esto, entonces, decimos que los registros pueden ser no extendidos, ¿sí? Que en dicho caso nosotros lo que vamos a tener, fíjense acá, por ejemplo, necesito guardar 5 registros
y en vez de aprovechar ese pedacito, ese desperdicio que me queda al final, lo que hago ahí es directamente pasar al bloque siguiente. Entonces, el espacio sobrante me queda como un desperdicio y no lo aprovecho, ¿sí? Entonces, este tipo de ordenamiento, este tipo de disposición se llama registros no extendidos, ¿sí? Siempre hablando dentro de lo que son los bloques, ¿está? Siempre hablando dentro de lo que son los bloques en sí. Después, el otro tipo de disposición de registros son los registros extendidos, para lo cual entonces lo que se hace es aprovecharse lo más posible el tamaño del bloque existente, pero ya con una sobrecarga extra que es la existencia de punteros, ¿sí? Al siguiente bloque. Entonces se aprovecha esa partecita, ¿ok? Pero además existe un pequeño espacio en donde va a tener un puntero hacia el siguiente bloque o donde está continuando el registro en particular, ¿sí? Entonces estos son los dos tipos de registros, de disposiciones de registros, tanto registros no extendidos, que es con el que normalmente trabajamos para calcular el factor de bloque, y los registros no extendidos, registros no extendidos, que hacemos factor de bloque, y los registros extendidos, que generalmente allí no lo aplicamos, aunque si quisiésemos lo podríamos hacer. ¿Cuál va a ser la diferencia con el otro? Es que no tenemos, fíjense, si nosotros acá tendríamos que determinar el factor de bloque del registro extendido, siempre se debería hacer con una longitud fija. Primero, en el ejemplo que tenemos acá, tenemos una longitud variable de registro, ¿sí? Y además acá la cantidad de registros que pueden entrar es una cantidad de registros con decimales, ¿sí? Con números reales, vamos a decir. ¿Está? ¿Por qué? Porque se puede aprovechar las fracciones restantes. En cambio, por eso acá, fíjense, en el caso de los registros, de este registro de longitud fija, suponemos que primero, obviamente todos tienen el mismo tamaño, pero además que son no extendidos, ¿sí? Entonces, por ende, el factor de bloque siempre es un número entero en el cual esta función que tiene acá, esta especie de corchete incompleto que tiene acá, ¿cómo se llamaba? Valor absoluto. ¿Cómo? Valor absoluto. No, fíjate bien. El valor absoluto no es así. Operación piso o algo así puede ser, profe. Exactamente. Es decir, hace un truncamiento. Es básicamente un truncamiento hacia abajo, porque ni siquiera es un redondeo hacia abajo, ¿sí? Trunca hacia abajo el valor. ¿Ok? Bien. Entonces, uno de esos ejercicios, un ejercicio vinculado a esto, es lo que les voy a pedir que hagan ahora. ¿Sí? Lo otro. Como esta parte también quiero que ustedes la completen, y la vamos a completar en grupo, ya les voy a dar el siguiente tema también, porque esto yo supongo que obviamente ya lo recontra conocen, pero a modo de repaso y a modo de ubicarlo dentro de lo que es la materia, les voy a pedir que ustedes lo caractericen rápidamente. Entonces quiero que hablen de archivos ordenados y desordenados. ¿Sí? Esta info obviamente la pueden encontrar también en el libro, buscar en internet si quieren. Y lo que más me interesa en particular también es plantear las ventajas y desventajas, o hacer una comparativa respecto a lo que son las operaciones posibles sobre archivos. ¿Sí? Entonces, recuerden que los archivos ordenados son aquellos que están ordenados por determinado campo en sus registros, y los desordenados obviamente no tienen un orden en particular. ¿Ok? Y cuando hablamos de las operaciones posibles, ¿sí? Son aquellas operaciones que podemos aplicar sobre cualquier archivo, ya sea operaciones de búsqueda, de lectura, ¿sí? O operaciones de inserción, eliminación o modificación. ¿Sí?
Incluso en las cuestiones vinculadas a búsqueda, también tendríamos que ahí hacer una diferenciación al momento de hacer la comparativa. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es el primer ejercicio, ¿sí? Fíjense que ya de entrada nomás, que les voy a estar pidiendo que hagan. ¿Sí? Entonces, déjenme que habilito en el campus la tarea. Yo lo que dije es la cantidad de bloques Vos tenés cantidad de bloques por tamaño de cada bloque. por tamaño de cada bloque. Eso Menos, es B. claro, menos, Todo eso menos. todo eso menos Ujú. la cantidad de registros por el tamaño de cada registro. Cantidad de registros, que en este caso, bueno, le habíamos puesto R. Por Menos el tamaño del registro. por Perdón, el eso tamaño del registro. El tamaño del registro es R, que es 113. ¿Sí? 113, sí. Bueno, esto Profe. sería así. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, la cantidad de bloques es 5000 en este caso. Sí. Sí. En este caso es 5000. Por el tamaño de bloque, que es 512. ¿Sí? Sí. Todo eso menos cantidad de registros eran 20.000. por 113. ¿Alguien se ¿Es anima el a hacer tamaño, este cálculo? profe, es el tamaño total del archivo? Disculpe, se me cortó la luz. No, esto es lo que me dice que es el desperdicio total del archivo según Carolina. Ah, ok. Estamos viendo para ver si sale o no. Bueno, esta primera parte, ¿cuánto da? 5000 por 512. Esto era el tamaño 2.560.000, ¿no? 60.000, sí. ¿Y esto cuánto me da? Por 2.260.000. Se volvemos lo mismo, ¿no? 300.000 de diferencia. Perfecto. Sí, o sea, la Desperdicio. diferencia es que si lo haces así y tenés un bloque que tiene un solo registro, de esta forma lo calculás y sabes que siempre te va a dar el desperdicio total de archivos. No importa cuántos registros tengas en el archivo, en cada bloque, digamos. Perfecto. ¿Por qué? Porque acá, con esta primera parte que estoy calculando, La cantidad de Tamaño bloques total, que utilizo. Tamaño total. El archivo. la cantidad de bloques que estoy, tamaño total del archivo, en base al bloque, suponiendo que uso todo, este sería el total. Ahora, yo digo, de eso estoy utilizando efectivamente esta parte. ¿Sí? Entonces, está bien el cálculo, es una forma también fácil de hacerlo. ¿Sí? En este caso da lo mismo, ¿por qué? Porque no hay, en el último bloque no hay desperdicio. ¿Sí? Pero Perfecto. fíjense que si nosotros acá tuviéramos 20.001 registros, sí, en el último bloque tendríamos un desperdicio mayor. ¿Sí? Y acá, aparte, tendríamos que tener 5.001 bloques, eso cambiaría. ¿Sí? Pero bueno, este también es un cálculo válido. ¿Qué es lo que les quiero mostrar con esto? Que no es necesario recordarse las fórmulas. ¿Sí? Tienen que tratar de entender, al menos en este caso, tienen que tratar de entenderlo. ¿Por qué? Un poco más de lógica sería. Sí, hay que aplicar los conceptos. Así como el factor de bloque habíamos dicho que era ¿qué? Cantidad de registros en un bloque. La cantidad de Porque registros pueden en un entrar en un bloque. bloque. Exacto. Entonces ustedes saben que es una división. ¿Sí? Tengo que ver cuántos entran en un bloque y punto. O sea, es esto, lo que habíamos hablado hoy. ¿Sí? ¿Sí? Y esto es mi desperdicio. Esto es mi factor de bloque, que en este caso es 3. ¿Sí? Estamos, entonces,
traten de acordarse la parte más que nada lógica y por ahí pueden arribar a una solución de alguna u otra manera, ¿sí? Pero por ahí acordarse de memoria la fórmula en este caso no sirve de mucho, ¿sí? Bueno, ¿esto entonces se comprendió? ¿Alguna consulta? Ese es el tamaño total menos el desperdicio. Perdón, profe, estoy medio perdido. Sí, este es el tamaño total menos, no, es el tamaño total menos lo que efectivamente ocupas en todo el archivo, ¿sí? Y eso te da el desperdicio total. Pero aparte también te pedía que calcules el desperdicio por bloque, ¿ok? Claro. Bueno, listo. Entonces, ¿qué dice? Archivos ordenados. Los registros se almacenan uno tras otro, ¿sí? Según el orden de llegada. ¿Sí? No tiene mayor cuestión, no hay un criterio de ordenamiento, también se los llama archivos de tipo heap, ¿sí? Y en el segundo caso tenemos archivos ordenados, dice los registros se almacenan en forma ordenada de acuerdo al valor de un campo de ordenamiento, ¿sí? Ese campo de ordenamiento suele ser en muchos casos también la clave primaria, ¿sí? Pero bueno, no necesariamente es así. Ok, entonces, perfecto. Hay un criterio de ordenamiento. Favorece la búsqueda y la generación de listados ordenados. Bueno, ¿y ahí qué tendríamos que tener en cuenta para decir favorece la búsqueda? Cuando hablamos de favorecer la búsqueda. ¿A qué se refiere con qué tendríamos que tener en cuenta? Sí, porque... Método de búsqueda. ¿Cómo? Método de búsqueda. El método de búsqueda por un lado, ¿sí? Y por el otro, el campo, el criterio por el cual estamos buscando. Sí, la condición de búsqueda. Exactamente. Porque si buscamos, a ver, por otro criterio que no sea por un campo, que no sea por el que está ordenado, da lo mismo, ¿sí? Entonces, veamos, dice, ordenados, archivos ordenados. Dice, la búsqueda se realiza en forma lineal o se puede realizar en forma lineal o secuencial y binaria, ¿sí? Dice, con respecto a la inserción, requiere un corrimiento de los registros para mantener el orden. Dice, se utilizan varias técnicas para evitar esto. Bien, incluir a cada bloque de datos un puntero que direcciona una lista enlazada de bloques de overflow donde se almacenan, bien, y utilizar un archivo de overflow el cual en cierta medida se transforma en un archivo de transacciones para almacenar registros. Y después dice eliminación, al igual que en el caso anterior, los archivos secuenciales desordenados, la eliminación puede ser física o lógica. Bueno, ahí me parece que mezclaron un poco porque hablan de desordenados. Claro, sí, cuando copiamos del doc al blog puse sin querer el ordenador arriba. Bien, bueno. Y dice, en el caso de desordenado, dice la búsqueda se realiza de forma lineal. La inserción, en cuanto a la inserción al final del archivo, lo que hace es la operación sea rápida. Bien. Entonces, como para sacar una solución, algo en claro de esto, algo en limpio. ¿En qué casos conviene utilizar archivos ordenados? Los casos de búsqueda, que tengamos una condición fehaciente. En el caso de que nosotros, fundamentalmente, ese archivo va a tener pocas actualizaciones y mayormente búsquedas, ¿sí? Entonces, en ese caso conviene tener un archivo ordenado. Y, por el contrario, nos conviene utilizar archivos desordenados, ¿sí? ¿Cuándo qué? Cuando tenemos mayor cantidad de... Inserción y eliminación. O eliminaciones, ¿sí? Y así viceversamente, tipo las operaciones costosas son malas en cada uno. Sería, por ejemplo, para búsqueda los desordenados son malos, pero para inserción en los ordenados son malos también. Claro, y hay que tener en cuenta que la modificación y la eliminación son cuestiones compuestas, digamos, porque para poder modificar o eliminar primero hay que encontrar, ¿sí? O sea que hay que considerar esa cuestión también, en ese caso. ¿Se entiende? Sí. Por más que la modificación
en realidad parezca, si la modificación, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, a ver si alguien lo puso, ¿qué consideraciones particulares existe cuando modificamos un archivo? A ver qué dice acá. Dice, los archivos ordenados tienen algunas ventajas sobre los archivos desordenados. En primer lugar, la lectura de los registros en el orden marcado por los valores de la clave de ordenación es extremadamente eficaz porque no se necesita una ordenación. ¿Cómo sería eso? No sé, se necesita una nueva ordenación, pero en realidad, ¿por qué son más eficaces? Porque ya vienen ordenados de por sí. No, Ordenadas en el momento de la inserción sería. exacto. Entonces, cuando hagan la comparativa, como venimos mencionando acá, hay que tener en cuenta lo siguiente. Los archivos ordenados siempre son más eficientes en la búsqueda siempre y cuando se utilice ¿qué tipo de búsqueda? Una binaria y que esa búsqueda sea por el campo de ordenamiento. Entonces, si yo les pido algo de esto, tienen que contestarlo completo, ¿sí? O sea, la búsqueda, cuando tenemos archivos ordenados, la búsqueda es más eficiente, sí, y solo sí, estoy haciendo una búsqueda binaria y sobre el campo de ordenamiento. En cualquier otro caso, es lo mismo que un archivo desordenado, ¿sí? Y en el caso de la modificación, ¿sí? Ya dejamos en claro que cuando tenemos un archivo ordenado, la inserción es costosa porque tenemos que reacomodar el archivo. ¿Ok? Ahora, cuando tenemos una modificación también puede o no ser costosa, dependiendo si lo que vamos a modificar es el campo de ordenamiento. Si modificamos cualquier otro campo, ¿sí? Tiene la ventaja de que si nosotros hacemos una búsqueda por el campo de ordenamiento, pero después terminamos modificando otro campo distinto, por ejemplo, hacemos una búsqueda por DNI, pero lo que terminamos modificando es la dirección, ¿sí? Entonces es muy eficiente. ¿Tá? Porque por un lado tengo la ventaja de la búsqueda y cuando hago una modificación no tengo que cambiar nada de lugar, ¿sí? Ahora, sí, lo que voy a modificar es el campo de ordenamiento, entonces ahí estoy en la misma que cuando tengo una inserción. Porque voy a tener que reordenar ese archivo. Claro, pero va a ser una sola vez, sería por modificación. Hace una sola vez por modificación, lo mismo que la inserción, ¿se entiende? O sea, en ese sentido, la complejidad va igual que la inserción. Porque tiene que buscar su nuevo lugar. Y la eliminación va para atrás. Lo que puede llegar a hacer es, como decían, puede haber una eliminación física o lógica. Si es una eliminación lógica, el registro puede llegar a quedar en su lugar sin ningún problema, siempre y cuando estemos hablando de ordenados. Y en el caso de desordenado también se puede tomar ese criterio. Ahora, sí, la eliminación es... si la eliminación es realmente física, en los ordenados vamos a tener que volver a reordenar eso, ¿sí? O hacer un corrimiento de los registros. ¿Ok? Cosa que en los desordenados, dependiendo de dónde esté, lo único que podemos hacer es llevar el último registro, por ejemplo, al lugar que quedó vacío.